O sea, el Cabildo comienza su historia en el siglo XVIII. Después de 1750, 1770, 80, se construye el Cabildo, que además era el edificio más importante de Montevideo, que se había construido después de la fortaleza. Eso, como edificio, el edificio más importante de Montevideo, fuera de la catedral, eran los edificios gigantes de Montevideo. La catedral, ese edificio, y porque inclusive la casa de gobierno, que era el fuerte, era un edificio muy mediocre de 2 pisos, que estaba donde está la Plaza Zabala ahora. O sea, estaba sobre un costado de la Plaza Zabala, y después se construye, se edifica el Cabildo, que al principio fue cárcel. Después, en un momento determinado, pasó a ser la sede de pasa a ser la sede de donde se reúnen todos los movimientos que hubo políticos de la época. Por ejemplo, el primer Cabildo, que es anterior a la Declaratoria de Independencia y Declaratoria de la Separación de España, hay un Cabildo en Montevideo que coincide con los cabildos españoles hechos en España cuando Napoleón invade España. Al cesar Fernando VII dejar el gobierno, se forman cabildos populares. Uno de ellos se hace acá y se hace en Montevideo. Es el primer cabildo que corresponde prácticamente al año 1808 o algo así. Ese primer cabildo se hace ahí. En el cabildo, un cabildo. Es una redundancia. Perfecto, ahí sigue su historia ahí arrastrándose hasta que tenemos que en 1830 el acontecimiento que es la Declaratoria de Independencia, la primera Constitución, se firma ahí, se hace ahí, en ese momento empieza a funcionar una Cámara de Administración y de Gobierno en ese lugar, y allí justamente está los cuadros famosos, el cuadro de Quet y después hay cuadros de Blanes y demás, representando justamente cómo fue el acontecimiento ese día. Las banderas colocadas, el pueblo en la calle, todo el público asomado a los balcones, festejando, anunciándole al pueblo, abajo, al pie del Cabildo, del edificio del Cabildo, anunciándoles justamente la jura de la Constitución y el inicio de lo que sería el país. Ese país que después tardó 50 años en formarse. Después de eso se establecen las cámaras ahí adentro y dime funciona. Un hecho relevante es años después, cuando matan a Florencio, a Venancio Flores, también sacan del Cabildo a Berro y lo terminan matando, también a Berro, y arrastrando por la calle en un carro y demás, que es un episodio de esos típicos de una América Latina y de una América bárbara a la que nosotros nos negamos a aceptar. Como yo te he dicho en otras oportunidades, nos negamos a aceptar América. Eso era América, indiscutible. No escapaba Montevideo a estar también inmerso en la barbarie. En la misma época, por ejemplo, en que planteaba Sarmiento en la Argentina, planteaba la gran dicotomía entre civilización y barbarie. O sea, nosotros teníamos la civilización y barbarie juntas. Y después siguió la historia del Cabildo. Después, en un momento determinado, el Cabildo tuvo una tremenda caída desde el punto de vista edilicio y demás, hasta que durante la dictadura nombraron un interventor del Cabildo y demás, que refaccionó todo el Cabildo, lo puso en condiciones, inclusive montó toda una especie de reconstrucción de la colonia, de Montevideo colonial ahí adentro. Esa persona, que además, dejando de lado el sentido político, sino el sentido de valor, se llamaba Rodríguez de Luqui, y consiguió remontar todo el Cabildo y hacer toda una serie de espectáculos allá adentro, con reconstrucciones, vestidos de época y demás, que inclusive yo colaboré en ese momento, todavía no me habían echado, y juntamente con Yáñez y con otros actores de la Comedia Nacional y todo, se montó toda una reconstrucción de la época y demás. Volviendo al tema de utilización del Cabildo, posterior a todo esto que hemos hablado hasta ahora, habría que decir que hubo un momento del Cabildo que fue una reconstrucción total del Cabildo, y además de eso, utilización del Cabildo para mostrar lo que era Montevideo colonial y demás,
que fue alrededor del año 74, en plena dictadura. Lo tengo yo muy marcado porque al año siguiente yo me fui del país y me sacaron de un ala. Como sacaron a Yavitz, que había colaborado conmigo, y a otros, que el gobierno de ese momento nombró a Rodríguez de Luque, que era un técnico especializado en historia y demás, y junto con Men Freire hicieron primero una reconstrucción de maquette de todo lo que era de maquettes y demás, hicieron una reconstrucción de lo que era la ciudadela y el entorno del Cabildo y demás en Montevideo, que existe todavía, está por ahí, creo que lo tiene la Intendencia. Y después, dentro del Cabildo, con la Comedia Nacional, reprodujeron todo lo primero, una convención, una reunión de la Asamblea arriba. Se reprodujo además lo que era una pulpería, se reprodujo lo que era en total la vida colonial con todo lo que tenía. Eso fue en el año 74. Estaba, o sea, el segundo año de la dictadura. Después de lo cual eso no sé qué pasó, sé que desapareció porque desaparecimos todos, además en el camino. Pero fue una cosa que se reconstruyó, que tuvo en su momento, además, músicos de todo, una cosa muy construida y muy trabajada. Inclusive se trajeron muebles de todos lados, se planteó todo, se rearmó totalmente arriba lo que había sido la asamblea, las primeras asambleas nacionales después de la Constitución, o sea, lo que podía ser la Cámara de Gobierno, y todo eso funcionó y a gran nivel. ¿Qué pasó después? No tengo idea.